Vamos ahora a escuchar la intervención de Jorge Lara Castro, que naturalmente sintetiza su presencia como exministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, pero que es como ustedes saben, un académico y un político paraguayo y sudamericano de larga trayectoria. De manera que, Jorge, bienvenido, tuya la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación a servir. Muchas gracias a la Fundación Eber. Un reconocimiento especial de agradecimiento al presidente del Uruguay, Pepe Mujica, al Frente Amplio, a la sociedad civil uruguaya, a los compañeros de la región, por todo el afecto y la solidaridad que nos han brindado y nos siguen brindando en un momento precisamente en donde se está jugando en parte esta contradicción entre procesos de integración y procesos de desintegración. Creo que el Paraguay condensa esa contradicción, porque el golpe de Estado no fue solamente contra el presidente Lugo, contra el pueblo paraguayo, fue también un golpe pensado contra el proyecto de integración del Mercosur y fundamentalmente del UNASUR. Y los autores intelectuales y materiales del golpe están precisamente pensando en este esquema de redefinición de relaciones fundamentalmente bilaterales, relaciones entre potencias, entre empresas transnacionales y entre oligarquías locales. Por eso me parece muy oportuno participar de este seminario para pensar esta realidad y hasta hacer un gran esfuerzo de pensar lo impensable. ¿En qué contexto estamos pensando esta realidad? Y más después de escuchar la brillante exposición de los expositores. Evidentemente que estamos pensando o estamos haciendo un esfuerzo de pensar el mismo enfoque de la integración, la palabra integración. Y lo hacemos en un marco de tres transiciones. Una transición a nivel global, en donde el mundo se está disputando la reorganización de las estructuras del poder internacional y las grandes potencias, por supuesto, están también disputando aquellos espacios territoriales y aquellos recursos estratégicos para preservar las estructuras y las relaciones de dominación en el mundo. También estamos pensando en el marco de una transición en nuestra América Latina hacia el desarrollo y fortalecimiento de nuestro bloque regional, en un contexto también muy interesante, muy particular, en donde quizás en estos tiempos históricos nuestros pueblos están cosechando una acumulación de experiencias, de resistencias, de identidades, de un mayor nivel de conciencia de nuestros patrimonios colectivos. Y por supuesto, ese encuentro entre pueblos, de alguna manera rompes estos fragmentos geográficos, estas desinteligencias entre sectores y gobiernos,
y felizmente hay una buena coincidencia en el marco del pluralismo y del respeto, de profundas coincidencias entre gobiernos más radicales y gobiernos más progresistas. La idea de la integración retorna con fuerza, la idea de la integración, pero quizás ya una integración no tanto pensado en la vigencia de la integración predominante que ha sido, como se ha señalado, una integración basada en la lógica del mercado y la lógica de la acumulación. Y por supuesto los efectos generados ha sido la exclusión, la marginalidad. Por algo se dice que América Latina es uno de los continentes más desiguales. Y por eso también evaluando el Mercosur vemos cómo ha avanzado en algunos aspectos de las áreas comerciales, pero por otro lado se reproducen sistemáticamente las asimetrías en nuestra región y las exclusiones de nuestros pueblos. Entonces hay una suerte de cierta paradoja. Eso también se pone en evidencia entre la retórica, como bien se mencionó aquí, la retórica de la integración, la expresión reiterada de la voluntad política, pero su no concreción, su no avance, de acuerdo a las exigencias y a las necesidades. Y luego tenemos en el caso nacional y en el caso de otros países, en el caso de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, también esfuerzos de transición y de integración, porque también podemos apreciar que más allá de las diferencias de sus desarrollos económicos y culturales, hay profundas desigualdades en sus propios espacios territoriales. Entonces también en nuestros espacios territoriales, y pongo el ejemplo de Paraguay, es un país en el cual la desigualdad social es básicamente un sello de un régimen oligárquico en donde 3% de la clase dominante controla prácticamente el 85% del territorio nacional. Entonces, obviamente que hay un sector de alto nivel de concentración y, por supuesto, que promueve la desigualdad y precisamente no es casualidad que es el mismo sector que se ha unificado para conspirar contra el gobierno y generar el golpe de Estado e interrumpir un proceso. Nada radical, apenas gradual para satisfacer necesidades básicas, pero con fuerte impacto en el presente del país y en el futuro también del proyecto del Mercosur y la región. De allí la sensibilidad de la conciencia y la responsabilidad política de los compañeros del Mercosur, el UNASUR, de haberlo suspendido en este momento. Entonces, en este marco de transición también podemos apreciar el impacto profundo de la crisis internacional, que ha puesto en evidencia también el predominio en la economía mundial del sector financiero, distanciado de la economía real y sus efectos también a nivel global. Pero un aspecto importante, y hace a este seminario, es que estamos también frente a lo que podríamos llamar una crisis de paradigma. Y creo que esa crisis de paradigma, que muchas veces no se toma en consideración, adquiere enorme importancia porque son conceptos hegemónicos y forman parte del metabolismo de nuestras sociedades. Por eso aquí el colega ha mencionado de que ciertos aspectos de la integración han sido superficiales y otros han sido profundos. Y esta crisis de paradigma recoge también esta evidencia histórica para ver de qué manera pensamos una suerte de integración hacia
el desarrollo, la cooperación, la complementariedad productiva y, por supuesto, la recuperación soberana de nuestros recursos versus otro concepto de integración que ha sido predominante en la región. Por eso que esta crisis lo que nos permite resumir es una crisis precisamente de varias dimensiones, pero visto en su conjunto expresa el límite de reproducción a diferentes niveles y escalas de las relaciones del poder internacional. Y este límite de reproducción a escala ampliada también, por supuesto, tiene su expresión en la redefinición de la política global internacional y en las exigencias y necesidades de la redefinición en cada espacio territorial. La producción hegemónica en el campo intelectual, en el campo científico, tecnológico, que se hacen en los grandes centros de poder, no se materializan automáticamente en nuestra región. En nuestra región cada quien intenta adecuarlo, intenta redefinirlo otra vez en los espacios nacionales. Por eso es muy importante este esfuerzo colectivo de repensar algunos aspectos fundamentales, las experiencias históricas y de qué manera se estructuran estos conceptos. ¿Qué es lo que podemos apreciar desde otra perspectiva en esta crisis como límite de reproducción? Lo que podemos apreciar también a nivel internacional y a nivel local es que empieza a distanciarse, empieza a separarse la evidencia del funcionamiento económico y la evidencia de la problemática política. Es como si en el ámbito político no estuviera lo económico y en el ámbito económico no estuviera lo político. Y entonces, eso es lo que está generando velocidades, dimensiones, funcionamientos por separado. Pero en la redefinición global y en la redefinición nacional, por supuesto que va a haber esfuerzos de redefinición en nuestros ámbitos. El Estado y la economía no están al mismo nivel. Si miramos buena parte de nuestros países, nos encontramos con ese viejo concepto del boliviano René Zavaleta, refiriéndose al estudio de Bolivia y, por supuesto, aplicado a Paraguay, es que nuestros países realmente se expresan a nivel superestructural como estados aparentes. ¿Por qué estados aparentes? Porque simplemente son estados que expresan la condensación, la concentración del poder en pocas manos. Y las pocas manos no es casualidad que controlan los sectores productivos de nuestra economía. Países como Bolivia, Paraguay, amplia población campesina, los campesinos no están representados. O en el caso de Bolivia, país de profundas raíces y de pluralidad indígena, hasta la emergencia del presidente Evo Morales tampoco estaba representado. Entonces, si pensamos en la situación de estados aparentes, que ni siquiera controlan los espacios territoriales, que no cumplen los elementos básicos de una estructura estatal, se nos plantea
¿Cómo podríamos coordinar entonces políticas de integración regional? O en otras palabras, ¿quiénes tendrían la fuerza económica y la fuerza ideológica para articularnos regionalmente? Lo mismo podemos observar en las democracias. ¿Cómo se explica que después de 20 años de transición a la democracia exista en nuestro continente tanta pobreza? ¿Será que la mayoría de los latinoamericanos cada vez que llegan a los procesos electorales levantan la mano para ser más pobres? ¿O existe también un mecanismo político en las democracias que bloquean institucionalmente la posibilidad de participaciones reales de nuestros pueblos? Y entonces podemos observar también de que en muchos de nuestros pueblos ha habido religiosamente procesos electorales. En mi país del año prácticamente 91. Y sin embargo, esos procesos electorales han permitido las circulaciones de las representaciones de las mismas élites, pero la estructura agraria no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la expulsión y la exclusión de mucha gente. Entonces también tenemos que pensar en esta situación, de qué manera se articula la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión social. No son aspectos separados. ¿Desde dónde vamos a pensar la integración? ¿Desde qué proyecto de integración? Y en este sentido, este límite de la crisis y sus redefiniciones nos plantea a nosotros los latinoamericanos una enorme responsabilidad. En primer lugar, formamos parte de las economías periféricas. Y el formar parte de las economías periféricas también nos ubica en una posición de muchas vulnerabilidades. También, al mismo tiempo, se da la paradoja que, como bien se ha reiterado en diversos foros y reuniones internacionales, este continente es un continente de una enorme riqueza. Fíjense, prácticamente tenemos una identidad en torno a la lengua, a nuestras tradiciones, a nuestras culturas, a nuestros afectos, a nuestras necesidades. E inclusive tenemos experiencias políticas similares que fortalecieron la integración en momentos difíciles. Si miramos la lucha de nuestros jóvenes contra las dictaduras uruguayas, argentinas, paraguayas y brasileras, la mayoría de los jóvenes de ese momento y buena parte de las autoridades representativas hoy en Uruguay fueron personas que realmente optaron individualmente por las luchas generacionales. Yo creo que nadie de los jóvenes que entregaron con una enorme generosidad su vida, lucharon para instalar el mercado en nuestras regiones. Lo que lucharon básicamente era por hacer una sociedad más justa, defender las dignidades, defender los intereses comunes. Y entonces, esta crisis también realmente nos invita a pensar en este gran capital del patrimonio moral que tienen nuestros pueblos y que, por supuesto, nos genera una enorme fuerza moral, fuerza potencial para trascender los límites
de reproducción y de poder del sistema. Entonces, esta crisis, en su fase de reproducción y redefinición, plantea quizás por primera vez el desafío de la unidad en la diversidad. Nos plantea por primera vez, también con mucha claridad, la necesidad de un compromiso colectivo. Nos plantea para pensar también la relación entre este modelo de integración vinculado a un modelo de desarrollo, un desarrollo para beneficio de nuestros pueblos. Y con gran satisfacción podemos ver de cómo cada vez hay más conciencia de la importancia de recuperar nuestros recursos estratégicos, campo del petróleo, de la energía eléctrica, de las tierras, de la biodiversidad, del patrimonio histórico. Hay un esfuerzo que debemos, digamos, responder. Por eso que nos encontramos en un momento político, este es el momento de la política, este es el momento de la voluntad política. Y una voluntad política que debe ser representable desde los esfuerzos colectivos. Porque necesitamos tener una estrecha vinculación con los sectores más carenciados, con los sectores excluidos, con los sectores honrados, con los sectores de trabajadores, con la fuerza moral colectiva, esta vinculación. Porque necesitamos también crear las bases de sustentación de un Estado, que no sea aparente, ni un Estado que sea simplemente un Estado cuyo gobierno se encargan fundamentalmente de realizar cada cierto tiempo los ajustes estructurales que necesitan las grandes multinacionales. Necesitamos fortalecer las bases. Necesitamos incluir a la gente en un proyecto colectivo. Entonces, frente a este desafío, nos encontramos precisamente enfrentados a quizás pensar la integración desde diferentes perspectivas. Porque así como nosotros haríamos los esfuerzos de pensar en una integración para nuestros pueblos, pues también la dinámica en curso plantea la integración en función de los grandes intereses multinacionales. Y la experiencia histórica nos dice que esos intereses básicamente son concentradores, son excluyentes, y lo que tratan básicamente de preservar son las economías agroexportadoras o exportadoras de todo, que sean funcionales a eso. Entonces, si logramos hacer esfuerzos de articular nuestras dimensiones de diversos ámbitos, quizás podemos también potenciar la voluntad política de nuestros pueblos, coordinar nuestras políticas, avanzar en procesos de integración productiva, integración del conocimiento, integración en nuestras propias realidades. Y en ese sentido estamos en este umbral del siglo XXI frente a estos desafíos políticos. Desafíos que nos pueden llevar o a segmentar de nuevo nuestras unidades potenciales, o desafíos que precisamente podamos ser capaces de transformar en un proyecto alternativo para la sociedad y el mundo. Y en ese sentido, las experiencias que hemos vivido en Bolivia, en Venezuela, en Honduras, en Ecuador y ahora en Paraguay, deja poco espacio para pensar que no hay un proyecto global que apunte fundamentalmente a impedir el avance democrático de nuestras sociedades y de nuestros proyectos de integración.
Gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta intervención tan inteligente, reflexiva y digna con que aportaste. Y para concluir este panel, partiendo también de lo que aquí se ha manifestado de varias maneras, tenemos en esta zona del planeta el 30% de la riqueza del planeta. Tenemos necesidad de instrumentos públicos nuevos, tenemos necesidad de aplicar nuestros recursos de una manera más profunda y novedosa. Efectivamente, los temas productivos son claves. Por eso tenemos ahora la intervención de Sebastián Torres, Director Nacional de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay y colega y compañero en el Grupo de Integración Productiva del Mercosur. Sebastián. Muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos. Gracias también por la invitación a Gerardo Caetano, a las instituciones que hacen posible que este debate se esté dando en el día de hoy y en el día de mañana, con representantes de alto nivel, conocedores de los temas de integración productiva, sobre todo para pensar cuáles son los pasos a dar. Yo en ese sentido quisiera remarcar sobre todo el tema de los tiempos de la integración. Creo necesariamente que la integración requiere una autoconciencia histórica de nuestros pueblos y en ese sentido todas las líneas de trabajo que voy a mencionar van a tener que ver con una mirada 20 años para adelante, 20 años para atrás de la Constitución del Mercosur y quisiera hacer finalmente una referencia a los últimos 200 años, desde el quiebre de la unidad hispanoamericana, para saber dónde estamos parados hoy, por qué y por qué estos procesos son de largo aliento necesariamente y llevan mucho tiempo. No quiero ser condescendiente en el sentido de que creo que las críticas al Mercosur están a la orden del día y uno necesariamente vinculando los aspectos críticos desde el punto de vista económico, legal, político, cultural, tiene sin duda para armar distintas síntesis. Pero entiendo necesario proyectar esa crítica desde el punto de vista de los tiempos históricos. El Mercosur tiene 20 y poquitos años de conformación y los estados que miran a la integración desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista político, social y cultural, esto es, los estados que tienen una visión del desarrollo integral a través de políticas productivas, de ciencia y de tecnología, han llegado a la región sobre todo en un periodo de los últimos 10 años. Entonces, sí seamos críticos, pero pensemos también que los procesos de integración son de largo aliento y aquellas regiones en el mundo que han logrado esos procesos de integración les ha llevado un plazo bastante más largo. Tal vez el ejemplo de Estado continental industrial más antiguo sea el de China, que es una expresión cultural de una identidad que tiene más de 4.000 años, y de ahí para atrás. Entonces, en ese escenario nosotros decimos que existen al menos 4 tendencias importantes que vinculan el tema de la política industrial y de la integración productiva con el objetivo último que ésta tiene, que está lejos de ser el intercambio comercial únicamente, el intercambio sobre todo de negocios entre empresas transnacionales únicamente, que tiene sobre todo su razón de ser en política social y sobre todo de justicia social. La matriz productiva es uno de los determinantes importantes de los actuales niveles de desigualdad que sufre la región. Y en ese sentido es que voy a colocar al menos los temas que tengan que ver con la integración productiva y política industrial con ese objetivo último. Dicho de forma muy simplificada, el objetivo último de la política industrial tiene poco que ver con el desarrollo de la industria, tiene mucho más que ver con el desarrollo de sociedades más justas. En ese escenario, algunas líneas estratégicas, 20 años para adelante que se mencionaban, tiene que ver con que insertarse en el mundo significa cada vez más formar parte de cadenas de valor de forma total o parcial. Los países que logran hacer esa convergencia desde el punto de vista tecnológico deben de necesariamente estar insertos en cadenas globales de valor. El que pierde esa carrera es el país que pierde soberanía. Ese es otro de los temas en los cuales la integración tiene un rol fundamental para jugar. La integración es ante todo un espacio fáctico en el cual se logran niveles crecientes de soberanía. Y la soberanía tiene también que ver con un componente tecnológico muy importante. De ahí también, y mirando esto en mirada histórica de 20 o de 10 años atrás,
lo que vemos nosotros es que la definición de estados que intervienen desde el punto de vista de la definición de política industrial en la lógica de lograr un proceso de diversificación económica tienen 10 o 15 años. Los gobiernos que llegan a la región y plantean este tema como un tema medular de la integración son gobiernos que han llegado recientemente a la región. Y son gobiernos que están definiendo, tanto a nivel de Brasil, con su plan Brasil Mayor, su plan de desarrollo productivo, su plan de conformación de los consejos de competitividad, como a nivel de Argentina, con la definición de su política industrial del Bicentenario, una mirada que va más allá de la concepción neoinstitucionalista y mercantilista de la integración. Y es un proceso de muy corto aliento. Entonces, de nuevo, las críticas sí, las críticas que nos permiten mirar para adelante, pero también reconocer que la confluencia de un proceso de integración que a nivel del Mercosur tiene 20 y poquitos años, más gobiernos que entienden que en ese espacio se debe hacer algo más que intercambiar mercancías, tiene todavía menos tiempo histórico. En ese escenario decimos también que otro de los ejes fundamentales que hacen a la relevancia de que esta América del Sur busque su camino para unirse tiene que ver sobre todo con la emergencia de los nuevos estados continentales industriales. Estamos hablando de Brasil, de Rusia, de India y China. Hay acá un quiebre desde un sistema unipolar a un sistema multipolar, pero que podríamos bien caracterizar en el día de hoy como un sistema apolar. ¿Quién es hoy, desde el punto de vista de los Estados-nación, el sistema de referencia? Algunos de estos cuatro, Estados Unidos, alguno más. No lo sabemos. Estamos en una etapa de transición de un sistema al otro. Y en ese escenario, los Estados-nación chicos, y en este caso mi país o el país del ministro aquí, Paraguay, tienen mucho que perder si no comprenden que la geopolítica es ante todo la primera visión que tiene el ser humano de inserción en su geografía y en sus niveles de integración. Nosotros decimos que no podemos abrazar este mundo y sobre todo no podemos ser sociedades más justas si no entendemos que es a través de la región en la cual se va a plasmar definitivamente una integración de otro tipo. Pero de nuevo, vayamos a la historia reciente. ¿Cuánto tiempo lleva la instalación de estos temas en la agenda de política? ¿Cuánto tiempo lleva la instalación de gobiernos que entienden que es este el camino para integrarse mejor y de forma más justa en las cadenas globales de valor? En ese sentido, y lo mencionaba el rector de la universidad, hay un tema de ciencia y tecnología, ni que hablar. Nosotros sabemos que la sociedad del conocimiento, a través de las TICs, la electrónica y la biotecnología, corta a todos los sectores productivos y hace también, en definitiva, a los temas de desigualdad. Hoy en Uruguay, y creo que es un reflejo de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, nos enfrentamos a que el diferencial que se obtiene desde el punto de vista de las remuneraciones de los trabajadores más calificados versus los menos calificados aumenta cada día más. Y eso es educación. La escasez que existe hoy de recursos humanos calificados provoca desigualdad. Provoca desigualdad también vía asignación de recursos en el sistema productivo, porque el sistema productivo demanda personas cada vez más calificadas. Los que se quedan atrás en esa escuela de inserción son las personas que reciben menos ingresos y eso también impacta directamente en la desigualdad. De ahí el rol muy importante que mencionaba el rector, el rol a jugar a nivel de la Universidad de la República. Finalmente, lo que el Mercosur, UNASUR y CELAC tienen es renta estratégica y renta geopolítica. La demanda por los recursos naturales, alimentos, energía, minerales, es una demanda que llegó para quedarse a tasas cada vez más altas. Nuestro país, nuestros países, los países de la Cuenca del Plata tienen recursos en abundancia. Esos son los recursos que van a ser demandados a tasas crecientes en los próximos años por estos nuevos estados continentales. Ahora, aquí surge algo que es bueno, como todo proceso, algunas luces y algunas sombras también. Se mencionaba la importancia de la primarización. Ahí hay un rol fuerte a jugar a nivel de la política industrial. ¿Cómo combatimos estructuras que en su 75% de exportaciones son soja, celulosa, lácteos y carnes? De nuevo, los países han entendido que el mercado no asigna recursos hacia la conformación de ventajas competitivas dinámicas, hacia la industria y a los servicios no tradicionales. En ese sentido, decimos también que en ese escenario de luces y sombras uno puede perfectamente confundirse, marearse, ver en esa teoría de los espejos que Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Venezuela tienen mucho por crecer por delante. ¿Y por qué? Porque la demanda de alimentos únicamente de la clase urbana china proyectada en 2020 va a aumentar a tasas de 7%. Podemos perfectamente volver a inicios del siglo XX
y hasta mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial y Guerra de Corea, a ser proveedores de alimentos del mundo. Y eso nos va a permitir crecer. Ahora, ¿nos va a permitir crecer cómo? Y la otra pregunta, desde el lado de la demanda. Si bien la demanda de alimentos de estos nuevos estados y estas nuevas clases medias aumenta a tasa 7%, yo quisiera saber y quisiera contrastarlo con cuánto aumenta la demanda por los otros bienes que esa clase media está llamada a consumir. Bienes duraderos, educación, salud, vivienda, bienes tecnológicos. En todos los casos de las proyecciones, esa demanda de esa China de clase media es superior al 7%. Quiere eso también decir que aquellos países que estén mejor posicionados desde el punto de vista de las cadenas globales de valor para ofertar esos productos van a ser también los países que van a poder crecer a tasas todavía más altas. No confundir. Es importante ser proveedores de alimentos, pero no entrar en la falsa dicotomía. Eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que hemos sabido hacer en los últimos 200 años. Existe sin duda un triángulo de sectores, tomado esto de forma muy macro, en los cuales los países tienen mucho que hacer. Alimentos, sin lugar a duda, y agroindustria. Servicios tradicionales y no tradicionales. Ahora, la matriz que se conforma desde el punto de vista productivo y su impacto en el tejido social corre el riesgo de ser concentradora de ingresos. En la crítica que Marx hacía al gobierno de Luis Bonaparte, ¿sí? En el 18 Brumario, él decía, corremos el riesgo de que los procesos concentradores del ingreso que promueven el sistema capitalista en su núcleo se vuelvan eternos. Y las políticas sociales mitigadoras de ese efecto concentracionario también se vuelvan eternas. No podemos combatir la desigualdad únicamente a través de políticas sociales, políticas culturales, políticas inclusivas. Eso es necesario, por supuesto. Pero debemos de comprender que hay un origen tan importante de la desigualdad que se sitúa en el sistema productivo. Y eso requiere de lo que nosotros denominamos el núcleo de sector 3. Y ahí están las industrias automotrices, la industria naval, la industria electrónica, la industria de TICs, la industria farmacéutica, la industria biotecnológica, la industria de la electrónica, la industria audiovisual, las industrias culturales. Esas son tan importantes como las agroindustrias y como los servicios, pero requieren de intervenciones específicas para que sean desarrolladas. El mercado no va a venir a pedir a nuestros países que sean proveedores y productores de esos bienes y esos servicios, porque ya existe más de 200 y 300 años de trayectoria en otros países del norte como proveedores de esos bienes. En ese escenario y en esa introducción, entonces, nosotros decimos, miremos el Mercosur en esa lógica de más 20 años, lo que se viene para adelante en este nuevo mundo, pero sobre todo para atrás en menos 20 años. Nosotros a nivel del Mercosur hemos definido algunas agendas de trabajo que nos parece importante destacar para ir ahora del análisis a nivel global a las herramientas. Algunos ejemplos tienen que ver con la conformación del Grupo de Integración Productiva, también un grupo que hace relativamente poco tiempo que está trabajando y que ha tenido muchas marchas y contramarchas. Y nosotros participamos en él de forma activa y sabemos de los problemas que hay para avanzar en esas agendas de conformación de desarrollo de este tercer núcleo de sectores, ¿sí? Los sectores más de la industria manufacturera, pero incluyendo también a los servicios. Sin embargo, hay ejemplos, y uno tiene que destacar también que esta voluntad política, que tiene relativamente pocos años, se ha materializado en algunas acciones concretas, y solo voy a mencionar estos nuevos sectores, que son al parecer los sectores en los cuales no hemos avanzado, al menos desde el punto de vista del análisis. Voy a mencionar ejemplos concretos en el sector automotriz, ejemplos concretos en el sector naval y ejemplos concretos en la industria eólica, con uno de los países del Mercosur, y podríamos dar ejemplo con otros. En el caso de Uruguay con Brasil, desde hace 2 años se viene trabajando en una agenda ambiciosa desde el punto de vista de la complementación productiva en sectores nuevos. Hace aproximadamente 10 días recibíamos la visita del ministro de Industria, Fernando Pimentel, y se lograban acuerdos estratégicos en estos sectores de complementación y de acceso al financiamiento para poder eventualmente desarrollar una cadena de proveedores nacionales de la industria naval brasilera. Eso es una novedad y eso es algo que está en el sentido de conformar este tercer núcleo de sectores. En el caso de la energía eólica, y Fernando hacía un comentario diciendo es verdad que hasta ahora esto ha sido simplemente una compraventa de energía. En el caso de la energía eólica estamos hablando de que las 2 empresas públicas, UTE y Electrogras, van a crear 2 parques eólicos de forma conjunta con intervención directa del Estado. Y en esos parques lo que nosotros esperamos, y es lo que estamos diseñando, es que el desarrollo de proveedores nacionales de bienes y servicios sea mucho más importante que en el desarrollo de parques industriales eólicos únicamente hechos por los privados.
Esa es una señal a nivel naval, es una señal a nivel de la industria eólica. El otro sector, y en el cual tenemos un acuerdo desde el año 2008, es el acuerdo automotriz. Tenemos un acuerdo automotriz bilateral con Argentina y un acuerdo automotriz bilateral con Brasil. Ese acuerdo incluye un mecanismo que yo creo que es bien interesante de repasar cuando pensamos en qué nuevas herramientas podemos proponer para la integración productiva. Es un acuerdo en el cual se reconoce la asimetría. Lo que Uruguay puede importar desde Brasil está atado directamente al logro de mayores niveles de exportación desde nuestro país hacia Brasil. Se recibe específicamente una cuota que está contemplada, pero siempre y cuando Uruguay aumente sus exportaciones. Esto es, Uruguay necesita tener inversiones productivas aquí. Ese es el sector que en los últimos años, y más allá de este año, en el cual han habido problemas desde el punto de vista de la producción global, ha crecido más en Uruguay. La tasa de crecimiento del IDF en el sector automotriz el año pasado fue superior al 30%. Ese es un sector nuevo. Es un sector no vinculado a las ventajas comparativas y es un sector que exige para las fábricas que se instalan en el país que se aumenten los contenidos de integración de forma progresiva desde el 40 al 50 al 60% en 3 años. Integración regional. Muchas veces Uruguay lo que hace es que importa a nivel de CKD y SKD los vehículos y luego agrega piezas que son regionales. Se compran en Brasil y se compran en Argentina mayoritariamente. Y luego se agregan autopartes nacionales. Ese es un esquema en un sector nuevo que, repito, creo que conviene retomar o al menos analizar. ¿Es posible generar a nivel de Mercosur acuerdos de este tipo que complementen el tema de las asimetrías, pero sobre todo dando resultados concretos desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de la producción? Creo que conviene mirar el sector automotriz, a pesar de que sabemos que tiene especificidades propias, para ver también cómo seguimos adelante, más allá de los ejemplos que mencionaba la industria eólica y la industria naval. Entonces, sí existen acciones. Sí se tiene en cuenta que la política industrial debe de hacer intervenciones que el mercado no va a dar. Estos procesos llevan tiempo. Y la mirada crítica sobre ese proceso tiene que, en definitiva, reconocer que esos tiempos son de más de 10, de 15 y de 20 años. Finalmente quisiera hacer una reflexión que va más allá de estos más o menos 20 años y que tiene que ver con las dimensiones de la integración en América Latina. Desde la unidad hispanoamericana, ¿sí?, y su quiebre y la fragmentación consecuente de América del Sur y América Latina en general en Estados-naciones, nosotros asistimos a un proyecto que fragmentó la lógica de integración que existía antes en la región. Esa unidad hispanoamericana ha sido muy difícil de reconstituir desde el punto de vista de la importancia de la unión. Inclusive en el caso de Uruguay, lecturas atentas de tal vez nuestros más lúcidos analistas del tema de geopolítica e integración, como Metol Ferré y Vivian Trías, señalaban que ese Uruguay que se visualiza como un Uruguay de playas, en el cual el agua solamente llega, es un Uruguay que necesariamente fue distinto en su conformación natural con ese Uruguay de la Cuenca del Plata. Es Uruguay que mira los ríos como el eje central de la integración. No es un Uruguay al que llega agua, sino que es un Uruguay que se comunica con el resto de América Latina a través de sus ríos. Los ríos son la vivencia fundamental. Esta apelación de la imagen de ese Uruguay integrado en la región es una apelación que a veces también nos cuesta a nosotros comprender. ¿Cuál es la importancia de que Uruguay se visualice en su inserción en el mundo a través de la región y no a pesar o fuera de ella? Decíamos que existe la renta a nivel energético, a nivel político, a nivel estratégico. En definitiva, la superación de este enfoque neoinstitucionalista requiere conocer que esta región es mucho más que comercio. Esta región es instituciones, es cultura, es política. Esta región tiene una historia común, tiene una autoconciencia histórica que 20 años de Mercosur no van a poder reflotar. En la lógica de esos pensadores que mencionaba y otros más, nosotros decimos ese nacionalismo de tipo más popular que supera la visión partidaria de la integración o la visión más elitista de la integración, que cree que es únicamente a través de esas instituciones en las cuales se puede operar, es un nacionalismo popular que se debe ser rescatado. Y Uruguay tuvo muy buenos ejemplos en mi fuerza política, en el Frente Amplio, pero también en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. Y menciono aquí a una figura que ha sido muy criticada desde la izquierda, pero que en el tema de la soberanía la tenía relativamente el análisis lucio, y fue Herrera. Y es una persona que desde el punto de vista de las concepciones de las otras cosas que vengo hablando, está en las antípodas. Pero el tema de la soberanía, a la hora del análisis que hizo sobre las bases aeronavales en la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con esa concepción que después retoma Metol Ferré, que fue uno de sus principales inspiradores, de decir, bueno, aquí la región
es mucho más que estos países, es una unidad estratégica, es una unidad política, es una unidad que supera a los partidos políticos y es una unidad además que necesita ser ahora, de cara a esta conformación de los nuevos estados continentales industriales, una unidad que se plasme en acciones concretas. Concuerdo, y esa es mi visión desde la industria, que el tema de la política industrial y de la integración productiva, por las ramificaciones que tiene en el tejido social y en la lógica de esta inserción en las cadenas globales de valor, es la lógica en la que se debe avanzar. De nuevo, miremos con tiempo o con mirada histórica dónde estamos posicionados hoy. 20 y poco años de Mercosur, menos años de gobiernos que quieren promover de forma puntual la política industrial como herramienta de desarrollo. Entonces, digamos sí, todas las críticas, y las tenemos relativamente sistematizadas. Ahora bien, esto no termina hoy, esto no termina con algún sector que no puede exportar. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esos problemas, pero tenemos que volver 200 años atrás, 20 años atrás y proyectarnos para lo que sigue. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la elocuencia de quien está en la responsabilidad del Estado y en un tema tan sensible. Yo creo que me permito agregar un dato muy simple para sintetizar también parte de lo que planteaba también Sebastián. El Mercosur tardó 17 años desde su creación para tener su primer programa de integración productiva. 17 años desde su creación. Y estamos apenas a 4 años de tenerlo. Es también una reflexión que se incorpora. Yo diría, hemos escuchado 5 caras, digamos, de una figura que da naturalmente para el debate. No tenemos demasiado tiempo, pero sí abramos algunas preguntas. Digo, no tenemos demasiado tiempo porque me acaban de informar de que el presidente salía desde su chacra para acá de manera directa, así que calculamos que puede estar, digamos, poco 12:30, 1:20 por acá. De manera que abrimos las preguntas. Yo sugiero que hagamos algunas y luego cada uno responde y concluimos con esta etapa. Gonzalo, por favor. ¿Sí? No. ¿Está funcionando? Quería hacer un par de muy breves comentarios. Uno referido a la parte más macro que desarrollaba Lucho y el otro algunas cuestiones muy breves con respecto a Mercosur. En lo que tiene que ver con la parte más mundial, digamos, me parece muy importante lo que se puede extraer de la visión que hacía Lucho. Me parece que para el mundo en general es importantísimo la manera como Estados Unidos en los próximos años, décadas, administre su decadencia. Yo creo que todos hemos leído y sabemos de qué manera administró Inglaterra su decadencia. De una manera violenta y brutal durante muchísimas décadas. Es decir, tenemos seguramente muchos de nosotros la imagen de la forma, de la última etapa en que Inglaterra administró con cierta bonomía la independencia de la India. Pero todos los periodos anteriores a ese último momento y todas las pérdidas geográficas de todo el periodo anterior fueron de una brutalidad inusitada. Es diferente la situación de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene que controlar territorios, pero la forma como está empezando a administrar las cosas realmente deja mucho que desear y necesitamos pensar de manera muy inteligente de qué manera nosotros nos vamos a ubicar frente a la administración de la decadencia que haga Estados Unidos. Eso con respecto a la parte macro. Con respecto a lo que ya es Mercosur en sí mismo, creo que
el baño de realidad que nos puso Fernando y los puntos de alguna manera contrapuestos que plantea Sebastián, a mí me llevan a pensar cosas como esta. En primer lugar, un brevísimo comentario. Es decir, la Unión Europea pasó por periodos de parálisis semejantes a los que en este momento lleva pasando el Mercosur. Tuvo que venir situaciones internas muy fuertes y Jacques Delors para replantear la forma de llevar adelante la integración europea. Y ese nuevo impulso que tuvo a partir de la década de los 90. Pero en relación a lo que nos compete directamente, me imagino que a casi todos los que estamos acá, yo creo que lo que nos está mostrando el Mercosur en este momento es la dificultad que tiene la política para sobreponerse a las condiciones económicas básicas de las economías nuestras. Es decir, la política no está comandando el proceso real de integración, no tiene fuerza, no tiene potencia, no tiene poder para conseguir comandar ese proceso de la base económica de la manera como quiere. Y dentro de los sectores progresistas y específicamente dentro de la izquierda, creo que no tenemos una buena respuesta global de modelo que incorpore la política y la base económica. Creo que es muy claro que la izquierda maneja la integración con una fuertísima pata política y con una débil pata económica. Y la derecha se ubica en la integración con una muy fuerte pata económica y no queriendo saber nada de la importancia política y estratégica de la integración de nuestros países latinoamericanos y específicamente de Sudamérica. Y no tenemos respuesta, y yo creo que los casos históricos que hemos visto en nuestras vidas nos muestran que la izquierda como tal no tiene una respuesta que se haya mostrado viable, sobre todo en la esfera económica. El fracaso de la Unión Soviética, el fracaso de Corea, las dificultades que enfrenta Cuba, realmente en esa esfera nosotros no estamos teniendo buenas respuestas. Y los casos exitosos, la integración asiática y específicamente el caso de China, ha sido de una recurrencia al capitalismo de la manera más abierta posible. Quiere decir entonces que necesitamos ponernos a pensar en una nueva respuesta nuestra a cómo enfrentar la integración en estos periodos que se vienen. Nada más. Gracias, Gonzalo. Sí, por favor. Me acoto a la pregunta sin comentarios. Para Luis Mayra, cuando nos proyectamos a 20 años, 2032, tú planteabas, totalmente compartible, Estados Unidos y China con el mismo PBI. Creo que en particular en temas militares no va a haber ni de cerca paridad. Me interesa tu reflexión sobre Sudamérica y en una situación, a mi modo de ver, de multipolarismo atenuado, donde Brasil va a ser uno también de los polos, ¿cómo se vincula con China y con Estados Unidos, más cercano a uno, más cercano a otros? ¿Va a haber un nuevo tercermundismo? Y finalmente, si hay en Sudamérica una Sudamérica del Pacífico y una del Atlántico, si eso es coyuntural o puede hacer a estas relaciones con Estados Unidos y China. Muchas gracias desde ya. Bien, si no hay ninguna otra pregunta puntual, sí, por favor, adelante, embajador. Sí, yo quería que coincido con lo que ha planteado Fernando Porta en el sentido de que tiene que rediseñarse el Mercosur, tiene que tener un grado de actualización que los tiempos nuevos imponen y por supuesto no coincido con que no se esté haciendo nada. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con Sebastián Torres y me gustaría que Fernando Porta nos propusiera 4 o 5 lineamientos acerca de un rediseño nuevo del Mercosur. Bueno, muchas gracias al embajador Dovena. Si no hay otra intervención, hay preguntas directas. Sin embargo, yo los invito
Creo que tenemos el tiempo como para dedicarle 4 minutos a cada intervención. Si te parece, Álvaro, arrancás vos y vamos sintetizando en 4 minutos las ideas centrales. Sí, gracias, Hugo. En realidad, solo un comentario que tiene que ver con lo que decía Gonzalo, y creo que es el único que puedo aportar. Él hacía la referencia a la ausencia o la incapacidad de la política de conducir de alguna manera el proceso de integración, y todos decíamos que no nos parece que haya falta de voluntad política sobre qué hacer con este Mercosur, ¿verdad? Y yo aquí coloco una reflexión que hemos trabajado durante mucho tiempo, que es la dificultad de construir actores regionales. Está claro que la política, y eso es uno de los cambios más importantes en el Cono Sur en los últimos años, ha retomado un papel central en cada país, pero cuesta mucho la expresión supranacional de la política, como cuesta la expresión supranacional de las organizaciones sociales. Y sin embargo hay una enorme asimetría con la expresión del capital transnacional. Es decir, hay una asimetría de actores globales que en el caso de la región se expresan como actores subregionales. De alguna manera el sindicalismo intentó, al construir una herramienta que es la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, tener esa escala, pero es muy difícil de hacer. Entonces uno percibe en la estructura del Mercosur, por eso yo creo que es un rediseño de agenda, de objetivos, pero también pensar qué actores son los que se sientan a la mesa para discutir no solo la orientación, sino la conducción cotidiana del Mercosur. Y está muy claro que no alcanzan reuniones cada 6 meses de presidentes, porque uno observa esas cumbres y siente claramente una orientación política. Nadie puede salir confundido de una cumbre del Mercosur sobre para dónde va la visión de esos líderes en relación al Mercosur, pero luego no ocurre. Es más, uno se sorprende cómo no pasan raya cada 6 meses preguntando por qué no pasó lo que resolvieron 6 meses antes. Entonces, creo que lo que falta es densidad democrática, como la que hay en los estados nacionales, en donde hay claramente un cambio de signo político y de protagonismo de actores estratégicos para ese cambio, que no se expresan a nivel regional. O sea, mi punto ahí, Gonzalo, es que nos ha costado construir supranacionalidad, aunque sea una palabra que también ha sido muy castigada, de actores, no solo de agenda. Y me parece que para pensar un rediseño hay que, como se dice ahora, empoderar actores que con carácter supranacional empiecen a construir región. Entonces yo le sumaría a la idea de la agenda también una preocupación por que haya actores regionales capaces de impulsarla. Soy un convencido que ahí hay un papel estratégico para el Parlamento del Mercosur. No la suma de parlamentarios nacionales, sino un Parlamento del Mercosur que sea capaz, desde una perspectiva de representación ciudadana, estar discutiendo un proyecto regional, aún con la pluralidad de partidos diversos, en donde haya, como lo hay en cada uno de nuestros países, distintos proyectos de país, en este caso, distintos proyectos regionales. Muchas gracias. Lucho, por favor. Bueno, yo creo que lo que plantea Gonzalo tiene que ver con un aprendizaje que hoy día es fundamental. Todas las generaciones previas tuvieron que aprender a trabajar en un contexto de plena hegemonía norteamericana. Y lo que ahora tenemos que aprender a hacer es cómo funcionamos en un contexto de reducción gradual del poder de los Estados Unidos. Pero reducción gradual no significa de modo automático facilidades solamente. Significa todo un conjunto de nuevos contextos frente a los cuales hay que tener una estrategia y táctica debidamente ponderada y muchas veces posturas o programas variables de una realidad nacional a otra para ser totalmente exacto en el uso de estos espacios que se abren. Si nos equivocamos, podemos encontrarnos con la brutalidad de un imperialismo tardío y declinante que golpee muy fuerte y frente al cual tengamos malas experiencias. Yo ahora mismo estoy coordinando en México un trabajo que me tiene muy fascinado, que es restablecer la capacidad de análisis y comprensión de México, que tiene el TLC y está umbilicalmente ligado a Estados Unidos, para hacer este aprendizaje de la declinación gradual de los Estados Unidos. Estamos trabajando con 15 expertos mexicanos plurinstitucionales en ese ejercicio. Y la verdad es que transmitírselo a la clase política, a las cancillerías y a las estructuras que administran los países es a veces un trabajo muy difícil.
muy complicados, están metidos en una coyuntura que los lleva a sacrificar las visiones de mediano y largo plazo, y eso es muy malo. Para países como México sería muy malo también para la mayor autonomía relativa de América del Sur. Hay que aprender a usar este espacio de mayor distancia con Washington y con los Estados Unidos y a jugar un juego triangular en que por un lado está China y el BRICS, por otro lado está Estados Unidos y el G7, y aquí estamos construyendo un espacio sudamericano. Perdonen que yo insista en lo que me parece el norte político de esta operación, donde el Mercosur entra como un componente económico, pero donde la conducción política tiene que estar dada por la lucidez y pluralidad de los 10 países latinoamericanos de América del Sur y los 2 pequeños países del CARICOM que están ahí. Ese es un gran ejercicio por hacer. Y las tareas son muy interesantes porque hay una posibilidad de ir ampliando proyectos sociales, proyectos productivos, autonomía cultural, si sabemos manejar bien la agenda y hacemos bien las cosas. Una segunda cosa que diría, que no lo dije en mi exposición, pero que es bien importante, es el tema del Pacífico. Estados Unidos ha cambiado finalmente este año, esto también pasó después de nuestro encuentro del año pasado. Hoy día Estados Unidos tiene una política que tenemos que aprender a seguir en detalle, que es la prioridad en la relación con el Pacífico y el abandono de la Alianza Atlántica histórica como prioridad fundamental de la estrategia internacional de los Estados Unidos. Yo estaba la semana pasada, le contaba a los amigos del Consejo en un coloquio en Alemania, en que los alemanes se están preguntando qué significa para los europeos el fin de la Alianza Atlántica. ¿Cómo entramos nosotros a tener ahora una política más autónoma también frente al Asia del Pacífico? ¿Qué nos queda de la relación umbilical con Estados Unidos? Es todo un mundo que se redibuja. Y en ese cuadro, el Pacífico es también para América Latina y el Asia del Pacífico un escenario muy importante con el cual podemos tener acuerdos que aumenten nuestra autonomía e independencia por el camino de tener intereses diversificados y múltiples en el escenario internacional, algo que es perfectamente viable. Y ahí entra Brasil, el tema que ustedes pusieron también en algunos de los comentarios. Brasil es por primera vez un global power, una superpotencia global. Y la duda es cuánto seguirá siendo un actor sudamericano y cuánto va a privilegiar este papel tan atractivo de actor global. Y cómo podemos tener un proceso de integración que ellos empujaron, porque Brasil inició el proceso que nos llevó a la Comunidad Sudamericana de Naciones y esta se hizo después UNASUR, ver de qué manera tenemos un actor global en la región enteramente desmesurado en su tamaño, porque Brasil tiene hoy día 2,5 trillones de producto, debe ser unas 5 veces y más el producto argentino, más veces el de Colombia, y no digamos cuántas veces el de países como Paraguay o Uruguay. Entonces, en esta enorme asimetría que empieza a instalarse progresivamente con las redes globales de Brasil, que se puede amplificar en el tiempo que viene, también tenemos que aprender a hacer el ejercicio de trabajar con un actor global, esta vez dentro de la subregión sudamericana. Muchas gracias, Lucho. Por favor, Fernando. Lo primero que debo decir es que en absoluto me siento en contradicción con lo que Sebastián ha dicho, sino más bien todo lo contrario. Me parece que lo que está de algún modo en contradicción con la agenda de integración productiva es cierta agenda inercial de Mercosur en la que se insiste. Y por lo tanto, esta observación no implicaba desconocer ciertas redefiniciones con las que se está intentando avanzar en este proceso. Entonces, este me parece que es un punto, principal, digamos, ¿no? Me parece que Mercosur está avanzando con una agenda que es contradictoria. Y esta apelación a la necesidad de un rediseño apuntaba más bien a jerarquizar la agenda que supone utilizar al Mercosur como plataforma de reestructuración productiva para todo aquello que no signifique estrictamente la matriz productiva basada en recursos naturales de poca elaboración. Ese es el rol que Mercosur puede tener para cualquiera
de nuestras economías a escala de cada una de ellas, digamos. Me parece que para ese papel de Mercosur, para esa racionalidad de Mercosur, la agenda de integración productiva es muchísimo más correspondiente que la agenda inercial de cumplir con lo incumplible. Ese es mi argumento, digamos, básicamente. En términos del desafío que plantea el embajador Dóvena, debería haber tenido atención a que se trataba de un compatriota y no tirarme semejante desafío sobre la mesa, digamos. No, para nada. Digo, a mí me parece que, a ver, un espacio de libre comercio pensado entre países que tienen las asimetrías de tamaño que Lucho acaba de mencionar, que no son solo asimetrías de tamaño, son asimetrías de capacidad de intervención sobre el mercado regional, son asimetrías promocionales. El Mercosur no tiene armonizados incentivos a la inversión, no tiene armonizados incentivos a las exportaciones. Eso figura en algún lugar de la agenda y nunca se ha tratado. ¿Y quién tiene 100 veces el tamaño de otro país? Tiene 100 veces la capacidad promocional de ese otro país. Digamos, pensar en mecanismos de libre comercio con semejantes asimetrías de capacidades promocionales, de capacidades de intervenir para aprovechar el mercado regional, es problemático. Entonces, esto es lo que estoy diciendo. Me parece que la agenda positiva es la agenda de la integración productiva. La agenda que administra los proyectos de modo que, como planteaba Sebastián, en automotriz o en gas y petróleo y en eólico y en naval y en otros que se puede imaginar, efectivamente se planifique un desarrollo armónico donde ingresan unidades productivas de los distintos países en lo que podríamos llamar cadenas regionales de valor. La agenda de libre comercio Mercosur no va por ahí. La agenda de libre comercio Mercosur no produce ese tipo de efectos. Es la agenda de planificación Mercosur la que puede producir ese tipo de efectos. Ahora, esto en algún lugar, en algún momento hay que sincerarlo, porque estas dos agendas se vuelven contradictorias. Si la agenda de integración productiva fuera aquella jerarquizada institucionalmente en el punto máximo, la verdad, yo no tendría demasiado problema con esta situación. Me parece que el problema es que todavía la agenda inercial, digamos, la agenda de preocuparse, la agenda de los conflictos comerciales, etcétera, etcétera, me parece que esa es la agenda que todavía tiene una jerarquía institucional mayor. Entonces, el problema es, la contradicción está, me parece, en la gestión propia, en la gestión interna de Mercosur, digamos. Ahora, para resolver esto, por supuesto, hace falta consenso, voluntad política, etcétera, etcétera. Y lo que se acaba de plantear acá acerca de qué visión tiene Brasil, acerca de qué papel juega Mercosur para su estrategia de jugador global, es importantísimo. Digamos, esto tiene un juego, si Brasil necesita de la región para ser ese jugador global, y esto tiene otro juego si Brasil en algún momento decide que en realidad la región no es un activo, sino un lastre. Entonces, me parece que en el escenario futuro tendríamos que tener en cuenta esas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Jorge Lara, por favor. ¿Algunas preguntas? ¿Perdón? Bueno, no, yo creo de que evidentemente desde el punto de vista de los enfoques económicos, de las políticas económicas, pues también hay, digamos, una suerte de sustancia y responsabilidad política. O sea, aquí Fernando ha mencionado precisamente de que esta agenda inercial prioriza básicamente todo el aspecto de la negociación comercial. Y hay poco énfasis realmente en la exigencia nuestra que son avanzar en el proceso de integración productiva. El otro elemento importante es que sí, que tenemos que tratar de hacer esfuerzos por ir generando actores supranacionales, como dijo Álvaro. Esto me parece muy importante porque muchas veces las representaciones políticas en el Parlamento Sur no alcanzan
para comprometerse con un proyecto de integración regional. Y en tercer elemento, creo que tenemos que hacer un relevamiento de las enormes potencialidades que tenemos, patrimonios compartidos, y que sobre esa base sí podríamos avanzar, digamos, en esta superación de asimetrías, de desigualdades sociales dentro de nuestras propias regiones y fortalecer nuestro protagonismo en este espacio de redefinición del mundo globalizado. Eso es todo. Muchas gracias. Sebastián. Sí, básicamente retomar algunas cuestiones, creo que coincido con Fernando, estábamos en cierta medida en la misma línea, pero la visión era menos crítica sobre lo que se estaba haciendo. Y vuelvo a eso, para machacar sobre la idea. Y voy a tomar el ejemplo de mi país y lo voy a sacar de la integración productiva de la política industrial. ¿Hubiera sido posible en el Uruguay del año 2002 hablar de inserción en las cadenas globales de valor en sectores como la electrónica, el software, el audiovisual? No hubiera solo no sido posible, sino que hubiera sido desatinado. Porque el Uruguay enfrentaba niveles de indigencia, pobreza y desigualdad como los que nunca había tenido en su historia. Hace 10 años de eso. Hubiera sido posible en el Mercosur, que se conforma en el año 91, en el medio de esa crisis del modelo neoliberal que lleva a la crisis del año 2001-2002 en todas nuestras economías, hablar de los temas de política industrial, política científica, política de innovación, o las prioridades a nivel de los tiempos políticos eran otras. Entonces, de nuevo, insistamos en la idea. Miremos no lo que está faltando, sino que con esa mirada histórica pensemos que algunas de estas iniciativas que comentábamos hace un rato son el puntapié inicial para ver ese otro Mercosur que también Fernando planteaba. No pensemos que estamos simplemente desnorteados, no sabiendo lo que hay que hacer. 20 años de Mercosur, menos años de gobiernos que han comprendido que la línea debe ir por el lado de la política industrial, científica y tecnológica al servicio de nuestros pueblos, y eso va a llevar tiempo. Va a llevar más de 10, de 20 y tal vez de 30 años, porque eso es lo que ha llevado en los otros países que han sido exitosos en los procesos de integración. Gracias. Bueno, amigos, amigas, me parece que esta ha sido una mesa que ha dejado algunos piolines muy concretos de dónde tirar. Y ese era el desafío, y me parece que desde ese punto de vista podemos estar satisfechos de haber hecho una contribución. Antes de agradecerles y levantar la mesa, le quiero pedir a Federico Gómez Oro que va a hacer un aviso. Bueno, producto de las complicaciones notorias, el Comité Nacional de Emergencia ha emitido una alerta roja en cuanto a la necesidad, bueno, de permanecer bajo techo, evitar problemas y demás. Nosotros ahora vamos a hacer un corte. Seguridad de Presidencia nos acaba de comunicar que el presidente va a venir directamente desde la chacra, porque hasta hace un rato estaba trabajando en la chacra y bueno, no se iba a hacer mucho problema por tener que atravesar un pequeño jardín con algo de barro. Quiere decir que vamos a hacer ahora una pausa y sobre una -5:1 el presidente va a estar llegando. Hasta ahora, digo, porque se han tenido que desalojar algunas oficinas, la universidad, digo, tenemos un panorama complicado. Pero de cualquier manera, el presidente, por lo menos hasta hace 10 minutos que hablé con el jefe de su custodia, está viniendo. Entonces hacemos una pausa y a la 1 retomamos para escuchar a Mujica. Gracias.